comenzó la reactivación económica. Soy Cristóbal Almendares desde la ciudad turística de Alegría, esperando que pronto los podamos ver nuevamente visitando nuestra ciudad, aunque los turistas pueden llegar cuando se les dé la oportunidad. Nosotros aquí en la ciudad los comerciantes no podremos trabajar hasta el 10 de octubre, así que desde nuestras casas estaremos buscando la forma de contactarlos para que ver si necesitan algo. En fin, los restaurantes sí pueden iniciar sus actividades, pero los restaurantes están regulados por lo que el gobierno dice, y entonces ellos también van a tener sus dificultades y esperamos que puedan resolverse lo más sanamente posible. El tema más importante de la semana fue la interpelación al ministro de Defensa de El Salvador, y con motivo lo que más se ensalzaron en 12 horas allí en esa tortura, porque para mí eso es una tortura, estar escuchando gente que dicen cosas que no tienen sentido simplemente para poder torcer el mundo con sus poderes de torcimiento legal, ¿verdad? ¿El presidente irrumpió en la asamblea? No. Y ni siquiera pueden decir que irrumpió en el Salón Azul, porque el salón donde se reúne la asamblea. Ni siquiera pueden decir porque habían diputados y él era representante del Estado, el presidente de la República. Y como tal, con la presencia, aunque sea uno o dos diputados, tenían todo el derecho de entrar. Lo que no podían era sesionar. Y ya eso son materias de jurídicas, no es una bulla que están diciendo de ay, me iban a hacer algo. Si tú estabas en una playa, no estabas en el edificio, ¿cómo vas a decir que te están atacando? Para que lo entiendan, el artículo 121 dice que la asamblea es un cuerpo colegiado compuesto por diputados, o sea que la asamblea son los diputados reunidos. Los demás dependencias y edificios del Estado son del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué el presidente estaba ahí el domingo? Ya definimos de que no atacó a la asamblea ni entró violentamente en la asamblea, porque simplemente la asamblea no estaba ahí. La asamblea son los diputados, no los edificios. Los edificios son entes gubernamentales que pertenecen al gobierno, y el gobierno son tanto a la asamblea como el presidente. No es una cuestión de que cada quien tiene su castillo y no entres a mi castillo porque mi castillo es sagrado. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Con el debido proceso pueden entrar todos. Tú y yo podemos entrar con el debido proceso, ¿verdad? Lo que se evidenció, porque tuve que buscar unos videos sobre lo que ocurrió ese día, yo vi que hubo el debido proceso y habían diputados presentes. Hubo que mandar a buscar la llave para abrir el salón, pero eso, ya fuera de eso, que los demás que no querían estar presentes escondieron las llaves y las fueron a tirar quién sabe dónde, y ya eso es harina de otro costal. En sí, hasta aquí no ha habido ningún tipo de delito. ¿Qué ocurre? El presidente les dijo que los convocó para una sesión extraordinaria amparado en unos artículos de la Constitución que le confieren a él esa atribución a través de Consejo de Ministros, llamar a los diputados para que resuelvan de una, o deciden, o hacen o no hacen, y que por cierto creo que no hicieron, porque han pasado 4 meses y el tema ni se ha vuelto a tocar. Y no le han aprobado recursos directamente, solo los recursos ordinarios y los ingresos que se han habido por el asunto de las donaciones con respecto a lo del COVID-19 que vienen de otros países. Básicamente ocurrió con ellos lo mismo que con los 3.000 millones que están ahorita, que se aprobaron los 3.000 millones y yo di mi voto para darle 3.000 millones y él no ha hecho nada con esos 3.000 millones, que también es algo que debería ser legalmente penado, porque tú no puedes decir que le diste dinero a alguien si no le has dado dinero. Las cosas tienen que decirse como son. Se aprobaron 3.000 millones, pero no se ha entregado para el uso ningún dinero. Entonces no puedes decir que entregaste el dinero. Lo que hiciste fue entregar una autorización para adquirir la deuda, y la deuda, el dinero va a la asamblea, y después la asamblea autoriza nuevamente que el dinero se gaste en lo que se supone que se va a gastar. Pero lo que me molesta es que los diputados dicen que dieron el dinero. Ellos no han dado ningún dinero. Lo mismo ocurre
con los préstamos anteriores. Están en la misma tesis. Les dimos el dinero. ¿Pero cuál dinero? Diste la autorización para solicitar un crédito. Se solicitó el crédito porque eso sí tiene que hacerlo el Ejecutivo, solicitar el crédito. Luego el dinero pasa por la Asamblea porque no va a las manos directas del presidente. Va a la Asamblea. Y supuestamente se perdieron 250 millones de los últimos que estaban por aquí. Que era donde los microempresarios tenían la esperanza de que por lo menos, aunque sea unos $100 para ir a comprar bolsas al mercado, para vender bolsas. Los de restaurantes para ver si compraban algo del menú para poder mantener el menú aunque sea 50% funcionando. Pero aparentemente eso no va. O si va, irá el año que viene. Como son ellos, dentro de 2-3 años aprobarán algo de dinero y dirán, no, gracias a nosotros. Pero ese no es el motivo de la discusión. Estábamos hablando de los diputados. Estábamos hablando de la interpelación del ministro. Entonces, el presidente convocó a los ciudadanos, convocó a la Asamblea y convocó a las fuerzas, porque el presupuesto era para las Fuerzas Armadas. El presupuesto que se estaba discutiendo era un reforzamiento para las Fuerzas Armadas. En ese sentido, para mí, en lo personal, la presencia de las Fuerzas Armadas estaba justificada porque el recurso del que se iba a hablar era para la defensa de la nación. Y me imagino que él tenía que haber tenido alguna tesis para mostrarle, mire, yo necesito este dinero para esto, porque si él iba a estar presente, iban a estar los de la Asamblea, mira, este dinero es para esto, esto es para esto y para esto. Está el componente tal, el componente tal, el componente tal. O sea que la presencia de los militares y toda la larga lista que vimos en las redes sociales y en televisión que mostraron diciendo es que aquí había gente de paracaidistas, y había gente de selva, y había gente de no sé qué. Estaba justificada porque son los distintos componentes que conforman y son los distintos componentes donde se supone que se iba a invertir ese dinero. Aunque no hubo ningún discurso de parte y parte, la presencia de los mismos era algo de esperar, aunque no lo hubieran invitado. O sea, aunque no lo hubieran dicho o anunciado, porque él dijo que iba a ir con las fuerzas, lo anunció. Iba a ir con las fuerzas, pero no un acto agresivo. Y se supone que iba a pedir dinero para las fuerzas y justificar eso con... O sea que en ese sentido... la presencia de ellos no estaba fuera de lugar. Ahora, si vieran decir, no vamos a pedir algo para medicina y voy a ir con los militares, hubiera dicho, voy a ir con los médicos, porque vamos a pedir dinero para la salud, o para los maestros, vamos a ir con los maestros. Mire, porque esta escuelita se está cayendo, y aquí tenemos el director de la escuelita que está diciendo, bueno, esas cosas se pueden entender hasta cierto punto. No hubo entrada forzada, porque hubo que esperar que trajeran la llave. No estaba que él entró solo porque había diputados presentes. Con un solo diputado que estuviera presente es más que suficiente para justificar el entrar a la asamblea. Lo que no podían hacer, vuelvo y repito, era sesionar, porque el salón azul no es propiedad del presidente de la asamblea, ni del vicepresidente, ni de la tolda de un partido, ni la tolda de otro. Es un edificio gubernamental que le pertenece a todos los ciudadanos, con el protocolo, simplemente con la presencia de uno para levantar el quórum. No hubo quórum, pues nos retiramos. ¿Qué fue lo que hicieron? Entraron adentro, hicieron el protocolo, no se presentaron los demás. En ese sentido no ha habido nada del otro mundo, ni fuera de control, ni para tanta barulla propagandística. En ese sentido deberíamos decir que la asamblea perdió, porque es como Whoopi Goldberg. Hay una película de Whoopi Goldberg donde ella entra en un grupo de básquetbol y había un señor, un gigantón ruso, creo que era, o de esos países de por ahí, y siempre que él trataba de hacerle falta, pero él se movía para atrás, y eso es lo que hizo la asamblea. No se presentó, se cerró para atrás, por lo tanto no es falta. Bueno, eso mismo es lo que les pasó a la asamblea. Ellos se echaron para atrás, quisieron jugarle la falta, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque legalmente están en cientos de fallos que no los mencionan en las redes sociales. La asamblea son los diputados, no los edificios. Entonces, ahora ya que diluimos ese tema, vamos al otro tema que tiene relación. La sala desde esa época está metiéndose a interpretar, y lo que más escucho es que interpretan la Constitución, y la Constitución no se interpreta,
Lo que se interpretan son los documentos que se emanan de las autoridades públicas y que tienen carácter de legal, fuerza de ley o relacionadas, documentos que se analizan con respecto a la Constitución para ver si con respecto a la Constitución no violan la Constitución. O sea que la Constitución es la tabla. ¿Ve? Entonces, este documento se va a interpretar con respecto a este. No es que a la Constitución le vamos a estar doblando y torciendo para que se ajuste a no, mira, ellas calzan bien, pero no la vamos a torcer. Mira, no, ya interpreté la Constitución y entonces ya no la Constitución no se interpreta. Se interpretan son los documentos. Este documento tienes que cambiarlo para que calce con este, que es la Constitución. Entonces, este no se borra, no se modifica. No necesita interpretación. Lo que necesitan interpretación son los documentos que tienen recursos legales de los entes, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo. Eso sí necesita interpretarse. Porque la misma Constitución, si te la has leído, ahí parte dice: la ley complementaria regulará esta materia. Eso es algo típico, en toda la Constitución lo nombra. Y es precisamente eso. Este es el hueso, que no lo puedes doblar, y la carne son las leyes secundarias. Entonces la carne tiene que amoldarse al hueso, si no, pues no funciona, no cuadra, no hay articulación, no hay función. Y es por eso que hay muchas leyes que no resuelven problemas. La mayoría de las leyes que tenemos hoy en día no resuelven problemas. Son por leyes políticas para enfrentar supuestamente problemas sociales. Y yo lo he dicho siempre, que las leyes políticas no resuelven problemas sociales. Son leyes asociales las que tienen que resolver problemas políticos. Bien, entonces aclarando eso, en este caso que tenemos del ministro de Defensa, del presidente entrando a la asamblea, ellos dijeron de que el presidente, supuestamente porque el documento no lo he leído, dicen que la asamblea interpretó de que el presidente no podía convocar, pero interpretó que el presidente no podía convocar a la asamblea. El presidente le respondió: es la Constitución, está escrito. Está escrito en la Constitución que simplemente el presidente puede convocarlo a través del Consejo de Ministros a la asamblea cuando un tema sea de interés nacional, y la seguridad de la nación es de interés nacional. En otras palabras, lo que interpretó la Constitución, la asamblea, es que la seguridad no es la única cosa que pudo haber interpretado la sala de lo constitucional, es que la seguridad de la nación no es un tema de interés nacional. O sea, a nosotros no nos importa la seguridad. Eso es algo que lo discuten allá, porque eso no es de interés nuestro, ese interés es nada más de los diputados. A nosotros no nos deben interesar esas cosas. Salvo cuando nos salimos y nos atracan, pero roban. O cuando hay secuestro, ahí sí te puedes preocupar por seguridad, pero del resto no tienes por qué preocuparte, ese es el problema. Y ahí es donde estamos en el conflicto. ¿Qué pudo haber interpretado y en ese se las gana? Por eso es que yo digo que el presidente se la ganó ahí, porque allí no hay nada que interpretar. Simplemente o el tema es o no es de interés nacional. Es la única cosa que pudieron haber interpretado, porque que tenía o no derecho a hacerlo, sí tiene derecho a hacerlo. Lo que debieron haber dicho es que, bueno, mira, lo que pasa es que el tema que tú estás diciendo allí no califica. La seguridad nacional no es interés del pueblo. Y por allí es que tienes que ir interpretando tú las decisiones de la sala. Abarquemos otros temas. En Venezuela tenemos a los líderes, a Guaidó y a los diferentes líderes que hay en estos momentos en Venezuela, discutiendo sobre cuál es la agenda política que tienen que ellos para las protestas de aquí en adelante. Y entonces aquí les voy a mandar una perlita para que se vayan acostumbrando que eso es lo que va para Venezuela. Resulta ser de que estaba viendo un video de noticias, no es de que alguien me contó o yo que estoy dando mi opinión. No, noticias de China. Y los comentaristas estaban haciendo alusión a la diferencia entre las protestas en Latinoamérica, que son unos tirapiedras, somos unos tirapiedras, pura tirapiedra, quemando edificios en Estados Unidos, y en China la gente se arrodilla para protestar. Van a donde van a protestar, se arrodillan y arrodillados suplican por sus derechos.
Entonces, para que te vayas acostumbrando, tú que vives en Venezuela y los que quieren apoyar a los que ya se fueron desafortunadamente para Argentina, eso es lo que viene para Venezuela. Y nosotros tenemos que poner las barbas en remojo, porque se me está ocurriendo de que vamos a hacer, vamos a hacer aquí en Tecapa Show rodilleras para vender. Para cuando llegue el momento tener bastantes y venderlas. Se van a vender bien. Para que salgan a protestar con las rodilleras y no se dañen las rodillas. Nos vemos.